Listo. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Es nuestra comunidad de aprendizaje Información es Poder. Su servidora, la maestra Elena Guadalupe Gómez Bejarano, después de haberlos dejado como un mes descansar en pausa después de culminar con su proceso de registro y de haber recibido su correspondiente ficha o su carta de no aceptación, hoy retomamos las sesiones de Zoom con la intención de que ustedes se preparen para el examen. En la sesión 1 y 2 estuvimos retomando el valor que tienen los elementos multifactoriales, es decir, con qué deben ustedes de contar para alcanzar el 100% de la calificación o el puntaje más alto en este proceso. Y acordamos pues que le íbamos a echar muchas ganas a la apreciación de conocimientos y aptitudes, es decir, el examen, porque eso sí está en nuestras manos, es un porcentaje que sí podemos manejar en estas semanas. El día de hoy les debe de estar llegando a su correo institucional y al segundo correo que hayan registrado en UCICAM la fecha que les toca el examen, así como la hora que les corresponde. Entonces es importante que durante el día de hoy y mañana estén revisando esa parte para que quien no lo reciba, pues alcance a comunicarse a las oficinas de UCICAM o alcance a enviar correo. Entonces, bienvenidos. Información es poder, promoción horizontal. Elena Guadalupe Gómez Bejarano, a sus órdenes. La sesión del día de hoy tiene tres objetivos principales. El primero es revisar cómo es que vamos a acceder a la bibliografía oficial, la que se publica en la página de UCICAM. El segundo objetivo es que a partir de la revisión que hagamos de esta bibliografía, vamos a priorizar cómo vamos a hacer el análisis de los documentos. Y esto es de acuerdo al marco para la excelencia en la enseñanza. Entonces vamos a establecer metas de estudio en el tiempo que queda, cuáles son los principales documentos y cuáles son aquellos que jamás se nos han cruzado por enfrente y que desconocemos en su totalidad. La bibliografía es sumamente extensa porque se supone en el deber ser, es lo que nosotros, Mejor. es lo que nosotros dominamos desde la función que estamos ejerciendo. Entonces la autoridad considera que nos lo sabemos al dedillo. Por eso nos maneja ese listado gigante. Entonces nosotros vamos a priorizar y en un tercer momento, el tercer objetivo es abordar el primer criterio de este marco para la excelencia en la enseñanza. En esta sesión nos vamos a arrancar con el estudio y pues quiero explicarles o quiero dejarles el mensaje de que no se trata de que ustedes se aprendan todos los documentos, eso sería imposible. De lo que estamos buscando en estas sesiones es que ustedes comprendan el enfoque del artículo tercero y de la nueva escuela mexicana. Y a partir del enfoque que esto nos maneja, nosotros vamos a determinar un deber ser, que será nuestros lentes o el filtro ante una situación que venga planteada en el examen. Esto nos va a permitir elegir cuál es la respuesta correcta. Se sigue. Alexa, silencio. Les encargo de preferencia tener apagados sus micrófonos y solo cuando quieran hacer alguna aportación, pues lo encienden para que no se vicie el sonido con los compañeros. Entonces, primer objetivo de hoy es la bibliografía. He visto en estos días que han estado preguntando en los diversos grupos de WhatsApp que tenemos de promoción horizontal, que si alguien les comparte la bibliografía, que si alguien tiene el link, todo eso está en las páginas oficiales. Aquí el tema es que nosotros nos pongamos muy listos y elijamos la que corresponde al nivel en el que estamos trabajando y a la función y categoría en la cual nos registramos en este proceso. Vamos a hacer aquí un ejercicio de dónde encuentran y cómo encuentran la bibliografía. Entonces, aquí nos fuimos a la página de UCICAM, ucicam.cep.gov.mx. Arriba, pues trae un menú de opciones. Nosotros nos vamos a ir a acuerdos. Les encargo el micrófono, por favor. Acuerdos y guías de estudio. ¿Ya lo pueden hacer? María Eugenia, por favor. Y luego nos va a dar la opción de seleccionar el ciclo escolar.
Ustedes están participando en el proceso que corresponde al siguiente ciclo, que es el 26-27. Aquí van a encontrar el acuerdo de promoción horizontal, el marco por la excelencia en la enseñanza y las guías de estudio. El tema es que cuando desplegamos las guías, ustedes deben elegir pues el proceso en el que están participando, que es educación básica. Y el proceso es promoción horizontal. Y pum, salen montones. Isis, le encargo su micrófono, maestra, por favor. Y entonces están todas estas opciones que se despliegan de promoción horizontal. ¿Cuál elegimos? Bueno, la que corresponda a nuestro perfil. En mi caso, soy directora de educación preescolar, entonces es a donde voy a entrar. Y entonces aparece un documento que es la guía de apoyo para la presentación de este instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes. Me confirman si todos lo están viendo. Dice guía de apoyo y los logos de gobierno. Sí, así es, maestra. Perfecto. Entonces, va. Cuando nosotros abrimos este documento, trae una pequeña presentación, una introducción que nos explica en qué consiste este examen, cuáles son las áreas en las que está organizado y las subáreas, es decir, a qué nos vamos a enfrentar cuando hagamos el examen. Desde la presentación, nosotros ya nos damos una entrada, un quemón de a qué se va a referir esto. Comienza hablándonos de que la educación es un derecho fundamental y que está reconocido en el artículo 3º de la Constitución. Ahorita que hagamos el desglose de artículo 3º, vamos a ver cuáles son las implicaciones desde la función que cada uno desempeña. Al decir que es un derecho y que está establecido en la Constitución, que es nuestra Carta Magna, entonces quiere decir que nosotros tenemos responsabilidades no solo en la cuestión de la vocación y el trabajo y demás, sino que son obligaciones legales. En el marco de las políticas educativas que impulsa México, se promueve una educación que está centrada en el interés superior de los educandos, respeto de la dignidad humana, enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y participación comunitaria. A lo largo del análisis de la bibliografía vamos a ir desmenuzando qué significa cada uno de estos conceptos, porque en estos dos renglones nos han mencionado interés superior de la niñez, dignidad humana, enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y participación comunitaria. Y debemos de tener bien claro a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, de acuerdo a lo que dice la ley de USICAM, nosotros vamos a presentar aquí una valoración con apego a los principios de legalidad, objetividad, certeza y transparencia. Entonces, el USICAM es el responsable de coordinar y conducir todos estos procesos. Es a ellos a quienes nos vamos a dirigir y lo hemos estado haciendo desde el proceso de cita de registro. Este documento entonces tiene el propósito de orientarnos en esta participación voluntaria, en este tormento voluntario que cada uno de ustedes eligió. Entonces nos van a desplegar cuáles son las áreas y subáreas. Y aquí está. Primero, viene cómo es que nosotros vamos a alcanzar el 100%. Cómo es que nosotros o qué tendremos que hacer para sacarnos un 10 en la evaluación. Los primeros 15 puntos se corresponden a la formación profesional, es decir, si nosotros estudiamos alguna especialidad, alguna maestría o un doctorado. 35 puntos, fíjense qué tragedia para los jóvenes, 35 puntos a la antigüedad. Ahí, pues los chavos están en desventaja con los dinosaurios como yo. Los que ya tenemos 20 años de servicio y para arriba, pues llevamos ventaja en esta parte. $20 puntos de actualización y desarrollo profesional, que son los cursos que ustedes debieron completar. Y 30 puntos que corresponde al resultado de su examen, dando un total de 100.
Esta guía se corresponde a lo del examen. Vienen las áreas. La primera son los aspectos normativos. Van a evaluarnos el dominio que tengamos de los principios legales de la educación integral y de las bases normativas de la nueva escuela mexicana. En cuanto a la segunda área, que es gestión escolar, estoy hablando de la bibliografía de directivo de preescolar. Vienen las acciones directivas para la mejora educativa, el acompañamiento directivo a la mejora de las prácticas docentes. Y en la tercera área, que es relación de la escuela con la familia, la comunidad y otras instituciones, viene vinculación entre la escuela, las familias y la comunidad, y vinculación entre la escuela y otras instituciones. Aspectos normativos, déjenme les digo que los vamos a ver todo el mundo, porque todos estamos obligados a cumplir con esta parte. Está en la Constitución. Entonces me voy a regresar a la presentación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, No. maestra. Sale, entonces ya vimos dónde vamos a encontrar la bibliografía. Página de USICAM, acuerdos y bibliografía y guías de estudio, perdón. Elegimos el ciclo escolar 26-27. Educación básica. Y luego el proceso que es promoción horizontal. Si eres docente, si eres directivo, si eres supervisor, si eres de tecnologías, eliges la guía que corresponde. El segundo objetivo de hoy es que podamos comenzar a priorizar los documentos. La guía es muy amplia, muy amplia. Déjense las vuelvo a mostrar para que sepan en dónde están los documentos. Avanzan y en la página... En las últimas páginas viene la bibliografía sugerida. En el caso del de directora es la página 12 y en el primer enlace, si ustedes le dan clic, los va a llevar a todos los documentos. Miren, nada más 36 archivos. Aquí la guía nos lo ordena alfabéticamente, pero no significa que ese sea el orden de importancia. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros? Ah, bueno, pues vamos a revisar el marco para la excelencia en la enseñanza. Ese sí está en orden prioritario. Aquí está. Este documento se llama Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores para el Personal Docente, Técnico Docente, ATPs, Directores y Supervisores. En este documento se busca el deber ser. Se supone que en la función que ya cada uno de nosotros desempeñamos estamos cumpliendo con todos estos criterios e indicadores. Y para ganarnos este incentivo, pues es nada más reforzar y demostrarle a la autoridad que los tenemos más que dominados. Este marco para la excelencia en la enseñanza sí viene en orden de importancia. Entonces, voy a irme al de, yo creo que la mayoría de ustedes son docentes, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a checar este. El perfil docente y de técnico docente. ¿Qué tienen ustedes que cumplir? Están organizados igual en dominios, criterios e indicadores, que son las características que debemos de, o que se esperan del trabajo cotidiano que ustedes y yo hacemos en las escuelas, de acuerdo a los contextos en el que cada uno esté. Y luego vienen los planteamientos en materia de la legislación con los que nosotros debemos de cumplir. Aquí dice que estos perfiles deben de responder a la tradición educativa mexicana y se basan en que la educación pública promueve la justicia social y la democracia. Los perfiles responden al trabajo educativo que está enfocado a la atención personal con la visión humanista, que es como nosotros se supone que estamos formando a nuestros alumnos. Esto es para que tengan aprendizajes relevantes. Según la nueva escuela mexicana, la educación que estamos buscando se basa en las mejores prácticas de nosotros. Es decir, el éxito de la nueva escuela mexicana se sustenta sobre nuestros hombros. Que nosotros, según este documento, hemos demostrado ser honestos, estar preparados, competentes y comprometidos en lograr que todos los niños aprendan. Entonces, una vez viendo esto, dice que estos perfiles muestran lo más valioso de la labor que nosotros tenemos que desempeñar.
Y empezamos. El primer dominio. Una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Pero si ustedes se meten en el marco para la excelencia a ver el perfil de director o de supervisor, dice exactamente lo mismo. Independientemente de la función que desempeñemos, todos debemos de hacerlo con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación. Lo mismo venía en la introducción de la guía, ¿se acuerdan? Debemos de cumplir con el conocimiento de la ley, artículo 3º y demás. Entonces, en este dominio se considera que los docentes valoramos a la educación como un derecho humano, lo mismo que decía la guía. Perdón. Dice que esto es sin importar la condición social, migratoria, de salud o la orientación sexual, política, ideológica, de género, etnia o lengua de nuestros alumnos. Y habla de que el ejercicio de este derecho, del derecho a la educación, es de interés nacional y es responsabilidad del Estado mexicano. Conforme desarrollemos esta guía, esta bibliografía, nos vamos a dar cuenta que cuando se habla del Estado mexicano se refiere a nosotros. Nosotros como servidores públicos o como parte de la estructura de gobierno se nos considera Estado mexicano. Entonces, a veces cuando escuchamos esto o leemos esto en los documentos, lo vemos lejano, pensamos que se refiere a la autoridad, pero no, nosotros somos el Estado mexicano. Entonces dice que el ejercicio pleno del derecho a la educación es responsabilidad nuestra, de las familias y de la comunidad. Ejercer este derecho por parte de niñas, niños y adolescentes va a suponer que ustedes y yo les vamos a facilitar oportunidades de aprendizaje que van a implicar un esfuerzo continuo y permanente para mejorar sus habilidades cognitivas, lingüísticas, físicas y socioemocionales. Entonces me voy a brincar este rollo porque quiero mostrarles los criterios. Ustedes aquí se tienen que autoevaluar y van a revisar qué de eso si hacen al 100 y qué de eso nos falta, porque con base en este análisis que ustedes hagan, es la priorización de los documentos. El primer criterio es asumir nuestra práctica, el valor de la educación como un derecho humano de las niñas, niños y adolescentes para vivir con justicia social, bienestar y buen trato. A la vez, reconocer que es un medio para transformar y mejorar al país. Entonces, si dice aquí que nuestra práctica se debe desempeñar con apego a los principios filosóficos, éticos y legales, ¿dónde encontramos estos principios? ¿Hay un libro que se llame Principios Filosóficos, Éticos y Legales o dónde están? Maestra, en la Constitución, en la Ley General de Educación también pudiera ser. ¿Dónde más? Artículo 3º. Eso mero. Artículo 3º, nuestra Constitución marca primero artículo 3º y viene en la guía. Les decía que lo vamos a priorizar en función del marco para la excelencia en la enseñanza. Artículo 3º, hoy lo vamos a revisar. Y les voy a pedir que cuando ustedes hagan el análisis de este artículo, lo realicen desde el documento oficial, el que encuentran en el diario oficial de la Federación o nuestra Constitución. Yo les sugiero que eviten los resúmenes porque los resúmenes están hechos en función de lo que a otra persona le pareció importante. Y creo que ustedes deben de valorarlo y discernir qué es lo que quieren analizar. Estoy abriendo el PDF.
¿Me confirman, por favor, si les aparece en pantalla este logo de gobierno y letras rojas y verdes? Sí, así es, maestra. Entonces empezamos. Vamos a darle. Dice que esta ley es reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política de México y que lo que busca es la mejora continua de la educación. Es de observancia general para toda la República, es decir, nadie se escapa, y sus disposiciones son de orden público y de interés social. Y luego, un segundo, se trabó la pantalla. Una disculpa, se cerró el archivo. Vamos a intentar con este, les debe estar apareciendo azul marino. ¿Sí? ¿Me confirman si lo pueden ver, por favor? Sí, maestra. Entonces, según el artículo 3º de la Constitución, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, son los estados, la Ciudad de México y los municipios, deben de impartir y garantizar educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Aquí vamos a discernir o vamos a hacer bloques. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se consideran educación básica. 4 niveles. Inicial, preescolar, primaria y secundaria es la básica. La básica más la media superior son las obligatorias. La educación inicial es un derecho de la niñez y es responsabilidad del Estado concientizar a las familias y a las autoridades sobre su importancia. Le corresponde al Estado la rectoría de la educación y aquí es donde entramos nosotros. La impartida por el Estado, además de ser obligatoria, tiene otras 5 características. Es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Estas sí necesito que se las aprendan. 6 características de la educación que imparte el Estado. Obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y cuando analicemos Ley General de Educación, las desmenuzamos para comprender a qué se refiere. Es obligatoria porque es el Estado quien está obligado a ofrecer el servicio. Pero también en Ley General de Educación habla de la obligatoriedad que tenemos los padres de hacer que nuestros hijos o pupilos asistan a la escuela cuando son menores de 18 años. Es universal porque al ser un derecho, pues es para todos. Es inclusiva porque sin distingos, sin discriminación, se le debe de ofertar a todo mundo, independientemente de sus condiciones, características, orientación, origen y demás. Es pública porque la ofrece el Estado. Es gratuita, comillas grandes, porque de ahí ahorita se agarran las autoridades para hacer declaraciones y decir que los papás no tienen que hacer ninguna aportación y que las cuotas no son obligatorias. Esta parte la vamos a desglosar cuando veamos Ley General de Educación. Incluso estos videos de la bibliografía previa los pueden retomar. Están en el canal de YouTube Información es Poder y ahí los pueden ir viendo, que es el análisis que se hizo con los participantes del proceso anterior. Es gratuita, pero en Ley General de Educación se desglosa que sí se puede cobrar, sí les podemos pedir aportaciones voluntarias a los papás, porque el sostenimiento de las escuelas, las mejoras, el mantenimiento, pues depende de las asociaciones de padres de familia. Y laica, mi parte favorita,
porque aquí es donde nos deschongamos cuando lo analizamos. ¿Qué se refiere a laicidad? Libre de cualquier religión, ajena a cualquier religión. Ajena. Entonces, nosotros a veces nos da como el síndrome del catequista, ¿no? Y queremos ver cosas en clase que no nos corresponden. Sobre todo en diciembre. Díganme qué pasa en diciembre en las escuelas. Los coros navideños. Coros navideños, Pastorelas. pastorelas. ¿Qué más hacemos? Al cabo este video no lo ve nadie. Pues posadas, Las posadas, pastorelas, Navidad. ¿Cómo decoramos nuestras escuelas? pues con pinitos y de Navidad, pues cualquier artículo navideño. Con el niño Dios. Con el niño Dios, el arbolito, las esferas, las luces. Con Y la Virgen. hacemos, ¿con la qué? Con la Virgen. Sí, ahí estamos en diciembre, pero me voy un mes antes y en noviembre, ¿qué hacemos? Día de Muertos. Lo del altar de muertos. En el altar de muertos, ¿qué elementos religiosos se encuentran ahí? La cruz. El Rosario. ¿Qué más? Mira, aquí en el chat alguien me está Imágenes. diciendo que le explican a los niños que la Navidad significa el nacimiento de Jesús. Y el artículo 3º, retorciéndose en la Constitución. Entonces, la laicidad se refiere a que nosotros nos tenemos que mantener ajenos a cualquier doctrina religiosa. Entonces, de ninguna manera nosotros tenemos que presentar coros navideños, ni hacer posada, ni villancicos, ni poner el nacimiento, ni nada de nada. En el deber ser, ¿eh? Que es lo que nos va a preguntar en el examen. A lo mejor en su práctica o en Maestra. su escuela lo hacen. Mande. Ok, sí, para eso, esa era mi pregunta. Digo, bueno, pues entonces en la evaluación es más bien el deber ser, no lo que más bien practicamos en nuestra escuela, sino el deber ser, porque pues en las escuelas yo creo que todos aplicamos el arbolito de Navidad, las posadas y el Día de Muertos y todo eso. Entonces, No, en mi pues más bien kinder la no. evaluación es el deber ser, ¿no? En mi kinder no, se lo firmo. Se lo En juro el por kinder Dios. no. Oiga, ¿Por no, qué? ¿sabe qué? Este es un proceso de comprensión y de cambio de prácticas. El examen es el deber ser y a veces nos va mal porque contestamos lo que hacemos o lo que vemos que nuestros compañeros hacen. Pero una vez que estamos obligados, estamos como Spider-Man. ¿Se acuerdan que Spider-Man decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Ahora que nosotros nos acerquemos a conocer el deber ser, pues ya algo debe de cambiar dentro de nosotros y no podemos regresar a nuestras escuelas en agosto a seguir haciendo las cosas que ya estamos viendo que el deber ser nos dice que no. No podemos vivir dos vidas, no podemos saber lo que es correcto y seguir haciendo lo contrario. Entonces, a partir de aquí, este es un pequeño debate, pero cuando desglosemos Ley General de Educación, ahí nos vamos a agarrar del moco. Les decía que esa es mi parte favorita porque causa como mucho movimiento de esquemas, ¿no? De Chihuahua, pues si tengo todos mis 20 años de servicio poniendo el arbolito, haciendo villancicos, y ustedes me dirán, es que esto le da, ¿cómo le llaman a la escuela? Proyección a la escuela. Pues sí, pero no es la mejor proyección, no es la que estamos buscando. Entonces ya se aprendieron las 6 características de la educación que imparte el Estado: obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Apúntenlas por ahí y luego desglosaremos a qué se refiere cada una. Si nosotros tenemos bien claro en qué consiste cada una de esas 6 características, al leer el examen nosotros vamos a saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Luego ya ven que los compañeros salen del examen y dicen, todas las respuestas se parecen. No, cuando uno ya tiene clara esta parte, ya sabe encontrar la palabra clave de cuál es la correcta. Entonces, dice que la educación que ustedes y yo vamos a ofertar en nuestras escuelas está basada en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas. ¿Qué significa entonces tratar a los demás con dignidad?
Lo pueden googlear, pregúntenle a Siri, a quien quiera. ¿A qué se refiere dignidad? Puede ser el respeto hacia nosotros mismos o a las demás personas. Respetar a las personas. Entonces, si mis alumnos tienen otra religión, visten diferente, hablan diferente, su piel es diferente, yo tengo que respetar. Aquí habla de respeto irrestricto y no tengo que homogeneizar, no tengo que tratar de que todos sean iguales o piensen igual o hagan las mismas cosas. Habla de que la educación que impartimos debe tener un enfoque de derechos humanos. Vamos a leer entonces también para conocer cuáles son los derechos de los niños, en qué documento lo encontramos. ¿Dónde se les ocurre que se hable de los derechos de los niños? Ley General de Educación. Sí, pero hay otro documento mucho más específico que se llama Ley Ley. General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, ese apúntenlo en sus pendientes, porque aquí nada más al leer dos párrafos, ya esta cosa nos está obligando a analizar Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dice que la educación que impartamos debe de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en nuestros niños amor a la patria, respeto a los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Y que ustedes y yo debemos promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo trabajamos los valores en las escuelas? ¿Qué estrategias usan ustedes? Los escucho. Bueno, no hablen de ustedes, de otras escuelas que hayan visto. ¿Cómo se trabajan los valores? Pues últimamente hemos tratado de dejar de enseñarlos como teoría y estamos enfocados en que sean parte de nuestra cultura, o sea, que se vivan y que nosotros seamos los primeros que los modelamos y no mejor meterlos que en un proyecto, en una situación y el respeto, ¿no? Y aventarnos una jornada eterna hablando del respeto, sino más bien en lo diario. O sea, en lo diario, que en el salón se viva y se respire respeto en cada rincón de la escuela. Gracias, Ami. Reconocí la vocecilla. Oigan, así es, lo que dice la maestra Abby es el deber ser. Ya hay que dejar de lado esta parte en la que nosotros trabajábamos los valores con una hojita o con un periódico mural y esta semana es el valor de la solidaridad, el valor de la amistad, pero nos la pasábamos del moco y si mi compañera maestra está arriba de la escalera intentando colgar papel picado, yo me hago loca y no le ayudo. Entonces, ¿de qué me sirve el periódico mural de la solidaridad si lo que están viendo los niños que hago es opuesto a lo que vimos en el cuento, en la hojita o en el periódico? Habla la maestra Abby de modelar y modelar no como si fueran arcilla, sino modelar como una pasarela. Nosotros, hagan de cuenta que estamos en el desfile de la Semana de la Moda, los niños nos están viendo todo el tiempo, cómo hablamos, qué decimos, cómo nos comportamos. Entonces, la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. La honestidad y los valores los tenemos que vivir y los niños nos tienen que ver vivir a través de los valores para que ellos aprendan que eso es lo correcto, más allá de estarlo repasando y repasando. Ahora, de las cosas que vimos ahorita en la guía, aquí sale otro término, que es el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Me hacen favor y lo googlean para que me digan qué significa interés superior de niñas, niños y adolescentes. Que cualquier decisión que se tome priorice el bienestar integral y los derechos de los niños.
Entonces, yo les platico cosas que pasan en algunos lugares. Vamos a hacer el mundialito del municipio. Ay, este video lo van a ver. Bueno, vamos a hacer un mundialito. Y se hace la inauguración y banderas preciosas, pero se hace en un espacio donde los niños permanecen 2 horas al sol. Y las directoras y las autoridades, ¿dónde creen que estábamos? En la En la sombrilla. sombrita. Pues claro, el que organiza agarra la mejor parte. Entonces, si aquí dice que nosotros debemos de priorizar el interés superior de niños, niños y adolescentes, es decir, ponerlos primero y al centro en la toma de decisiones, al hacer esta inauguración del mundialito, ¿quién tendría que haber estado en la sombra y con airecito y quién tendría que haber estado en el sol? ¿Cómo los tendríamos que organizar? Bueno, a lo mejor no tanto como quién está en sombra o quién está en sol, sino más bien que ver que los niños, el espacio en el que van a estar, pues sea propicio para ellos. Así es. Entonces, si yo estoy proyectando que el evento va a durar 2 horas, que es a las 11 de la mañana, que el sol está en su apogeo, o reduzco la duración de la jornada, o busco carpas, o acomodo a los niños en las gradas y yo me pongo en el solecito, o busco otra forma, o tal vez los niños ni siquiera deben asistir a esos eventos. Y muchas veces cuando organizamos incineraciones de bandera, concursos de lo que ustedes quieran, los niños esperan horas, los niños no comen, no toman agua, no, los malpasamos y entonces ¿dónde está su interés superior? Ese es un ejemplo muy burdo, pero así en todas las decisiones que tomamos en la escuela, los niños siempre deben de ir primero. Y aquí dicen que estas decisiones van en cuanto al acceso, la permanencia y la participación de nuestros niños en los servicios educativos que ofrecemos. Entonces, para acceder a la escuela, si lo primero debe ser el interés superior del niño, cuando nosotros inscribimos y nos traen a una criatura que no, que la mamá me diga, ay, no, pues es que no tengo la CURP, ay, no, es que no tengo acta de nacimiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo correcto? Pues brindar el acceso, ¿no? Eso es lo primero. Yo como directora, pues ya yo sé que solamente con el nombre y CURP o donde pueda tener correctamente escrito su nombre, yo puedo dar acceso a ese niño al plantel, ya inscrito al plantel. Oigan, y si no está registrado, si sus papás ni nombre le han puesto, ¿cómo priorizo su acceso? ¿Qué debo hacer? Se debe canalizar a los padres de familia, ¿no, maestra? Para que busquen a las autoridades que les brindan justamente ese servicio para que puedan registrar al niño, o bien, si los niños son de otro país, canalizarlos con quien corresponda para que puedan tener una identidad aquí en México. Esa es como es una acción que debemos realizar, pero es paralela. Lo primero es recibir a la criatura. Usted se mete al CIE y entre todos los formatos que vienen ahí hay unas cartas compromiso donde la persona que lo está llevando a la escuela, ya sea su padre o tutor, se compromete a conseguir el documento, a realizar el registro y demás. Pero esto puede durar semanas o meses, entonces mientras son peras o manzanas, el niño debe ser recibido en la escuela. Vamos a ver qué dicen los del chat. Dicen que al revés, los niños en la sombra y nosotros en el sol o todos en la sombra, pero hacer que los niños estén cómodos. Ok, va. Entonces vamos por donde mismo. Aquí ya sacamos este otro concepto que es interés superior de la niñez. Considerarlos a ellos primero en la toma de decisiones. ¿Qué es lo mejor para los niños y qué conviene más a ellos? Y luego aquí el artículo 3 nos dora tantito la píldora. Esperen, un segundo. Y dice que nosotros somos agentes fundamentales del proceso educativo y que por lo tanto nos reconocen todo lo que hacemos.
y que nosotros somos quienes transformamos a la sociedad, etcétera, etcétera. Y para premiarnos y reconocernos, nos dan el derecho, no la obligación, el derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización que está retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Dice que para ello la ley va a establecer las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y maestros, o sea, la ley de USICA, desde la función docente, directiva o de supervisión, y que es la federación quien va a llevar la rectoría. Cuando hacen este ajuste, chicos, es cuando le quitan al Estado, a la entidad federativa, la posibilidad de ayudarnos en muchas de las cosas que se atoraban en servicio profesional docente. Al USICAM lo vuelven a centralizar, se lo llevan a CDMX y entonces ahora la mayoría de las veces que ustedes tienen un problema para acceder a Venus por broncas en su correo, cosas que no les tomaron en cuenta, hay que esperar que de México nos respondan y nos resuelvan. Entonces esta parte pues como que fue para mí un retroceso. Cosas que resolvías aquí en Chihuahua, ahora tienes que esperar que de México te digan si sí o si no. Y a veces cuando te responden, ya el proceso se acabó. Entonces, habla de que los procesos que nosotros tenemos derecho a participar son admisión, promoción y reconocimiento de función directiva, docente o de supervisión. Y que estos procesos son públicos, transparentes, equitativos e imparciales, guiño, guiño, y donde se van a considerar nuestros conocimientos, aptitudes y experiencia para enseñar a los demás. El Estado va a fortalecer a las instituciones públicas formadoras de docentes, especialmente a las escuelas normales. Y dice que los planteles educativos, las escuelas donde ustedes y yo trabajamos, son el espacio fundamental donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje y corresponde al Estado garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos. ¿Quién es el Estado, muchachos? Nosotros somos parte del Nosotros. Estado legalmente, maestra. Sí, entonces desde nosotros hasta Mario Delgado somos el Estado. Entonces, a veces cuando falta algo en la infraestructura, ¿quién es el primero donde topa esto y quién es el primero que tiene que gestionar, canalizar y resolver? El director. El director. Entonces, a eso se refiere esta parte. Y habla de mantenimiento, condiciones del entorno. Nosotros tenemos que hacer que estos sean idóneos y que contribuyan a los fines de la educación. Y en esta parte, a nosotros nos compromete en un montón de cosas. Mantener los materiales, la infraestructura y el entorno idóneos para los fines de la educación es una responsabilidad enorme. Por eso cuando hay accidentes, cuando les han escuchado, han visto en las noticias que una portería cayó sobre un niño y fallece, que un jueguito está en mal estado y el niño se lastima, que guau, guau, guau. Esta responsabilidad sobre quién recae. Sobre el director. Ujú. Sobre el director. Más adelante profundizaremos en ello. Entonces, cosas que parecen muy simples e inofensivas en la descripción del artículo nos hacen tener muchas responsabilidades. El Ejecutivo Federal, es decir, nuestra presidente, determinará cuáles son los principios rectores y los objetivos de la educación inicial y cuáles van a ser sus planes y programas de estudio, tanto para educación básica y educación normal en todo el país. Y se supone que en eso consideran la opinión de nosotros también, pero ustedes ya saben cómo se hacen los foros, ¿verdad? No siempre invitan a quien tiene la necesidad o la experiencia. Los planes y programas de estudio deben tener perspectiva de género. Maestra Cristi, le encargo su micro. Gracias. Perspectiva de género y una orientación integral. Entonces allí se debe de incluir el conocimiento de ciencias y humanidades,
enseñanza de matemáticas, lectoescritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas, lenguas extranjeras, educación física, deporte, artes, en especial la música. Se recordarán que hace unos, no sé, 3 o 4 años, en los consejos técnicos hacían mucho hincapié en la música y en cómo la música tiene efectos en nuestro cerebro y efectos en el aprendizaje. Sin embargo, la incongruencia, pues es que no nos manden a los profes de música. Promoción de estilos de vida saludables, educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente. Y luego, acuérdense que como somos laicos y garantizado y respaldado también por el artículo 24 de nuestra Constitución, la libertad de creencias. Entonces, fundamentado en la libertad de creencias, la educación que impartimos tiene que ser laica, por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa. Y entonces en la Navidad, que estamos aferradas a hacer la pastorela, o a disfrazarlos, o a villancicos y a decorar, nosotros buscamos como fundamentar esa actividad que ya estamos empecinados en hacer. Y entonces, ¿qué explicaciones damos los profes? Ah, es que los niños querían hablar de eso. Los niños quieren hablar de muchas cosas que no siempre escuchamos, ¿eh? A veces los niños traen sus inquietudes, pero como yo ya traigo mi planeación, les doy la vuelta para que sigan la planeación. Pero con el tema de la religión no hacemos eso. Por alguna extraña razón nos tratamos de imponer. Entonces, el artículo 3 nos obliga, el artículo 24 en libertad de creencias nos obliga y no nos podemos hacer de la vista gorda. Después de que hemos leído esto y de que hemos tenido esta sesión, todos ustedes deben de volver a sus escuelas y en el siguiente ciclo escolar, explicarle esto a sus compañeros y hacerles ver que estamos obligados por ley a ser laicos, que hay otras organizaciones, que hay otros espacios donde los chicos van a vivir su libertad de culto y van a poder hacer villancicos, disfrazarse y lo que quieran. ¿Cuál sería ese espacio? Pues la catequesis, el estudio, no sé cómo le llaman en las distintas religiones, pero eso no le toca a la escuela. Fracción segunda, el criterio que va a orientar la educación que ustedes y yo impartimos se basa en los resultados del progreso científico. Entonces, ¿qué significa aquí? Que cuando hasta en el preescolar, que nosotros nos ponemos a hacer experimentos y demás, estos no deben ser presentados como magia. Estos no son poderes mentales, ¿no? Porque así llevamos a nuestros alumnos a un museo a Chihuahua y casi me da el ataque cuando presentan la bobina de Tesla como, miren, tengo magia y yo hago esto. Eso no es magia, no manches, hay que explicarles bien a los niños. Y nos obliga entonces a nosotros estar al día y estar bien preparados de qué es lo que les tenemos que enseñar. El criterio que orienta la educación es luchar contra la ignorancia y sus efectos. ¿Quién es el primero que tiene que dejar de ser ignorante? Nosotros. Nosotros. Y luego hay cosas como el COVID y los eclipses y demás que sacan esta ignorancia de nosotros. Y entonces, como nos decía ahorita Abby, nosotros modelamos la enseñanza y el aprendizaje y los niños repiten lo que nosotros estemos haciendo. ¿Qué dice el chat? No lo sé. Se traba. SAS, dicen aquí. ¿Sabes qué, profe Daniel? Ah, me voy a regresar a lo de la seguridad y esto. Dice la maestra Isela que hay comités. Nosotros en el COPAE tenemos la organización de diversos comités. Hay uno de protección civil. La docente encargada y los integrantes son los responsables en caso de que pase un accidente, son los responsables de prevenir. Pero ¿quién es el responsable de supervisar que todas las acciones de cada uno de los comités se esté llevando a cabo? Sí, yo no lo quería decir, Dígalo, porque soy dígalo. directora, pero sí, pues es el director. Ante alguna acusación, situación legal y todo, pues el director es el que tiene toda esta responsabilidad, aún aunque se hagan comisiones, aunque haya maestros responsables o
padres de familia responsables, uno como directivo es el que lleva ahí todo el peso. Se supone que ni una pluma se debe mover sin que el director esté enterado. Y no porque nos tengan que avisar, sino porque tenemos que estar al tiro en todo. El profe Daniel dice, maestra, ¿y cuándo entra protección civil? Cuando el director gestiona o bien lo puede hacer uno mismo. Tiene que ser a través de los comités y del director. Maestra, una pregunta. Sí. Por ejemplo, las guardias no son válidas porque, bueno, ahora los directores en ocasiones nos venden la idea de que todo lo que pase en tu guardia es tu responsabilidad y pues sí, ¿verdad? Porque tenemos que cumplirla, pero como, o sea, no recae directamente en el profesor que está de guardia en ese espacio o qué es lo que ocurre ahí. Supongamos que un niño se tropieza y se la parte. Pues si yo estaba chacoteando en el celular o lo que sea, pues va a ser mi responsabilidad. Pero hay de accidentes a accidentes. Esto de que la portería se cae porque no estaba bien fijada, que el jueguito se le viene encima porque no estaba bien fijado, va mucho más allá de la guardia que yo haga de irme a sentar o a vigilar ese lugar. Esa es una gestión, una decisión que se debió ver desde la cuestión de los comités y de la dirección. Garantizar que los espacios sean seguros para nuestros niños. Y las guardias lo que van a hacer es vigilar la dinámica en dichos espacios. Pero si la portería estaba suelta, si ya le hemos dicho al director o directora que tal lámina casi se vuela o que tal tubo está suelto, que hay un filo, que hay tales cosas y no se hace nada en ese sentido, pues la responsabilidad viene del director. De acuerdo, muchísimas gracias. Va, a la orden. Y luego dice que debemos de luchar contra la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Y entonces los más fanáticos somos los profes. Nos andamos peleando en Facebook porque alguien anda en un partido y alguien en otro. Ahora que viene la cuestión sindical con las planillas, nos desgarramos las vestiduras y nos peleamos y nos enojamos. Eso es fanatismo y los niños lo están viendo. Los prejuicios, el hablar de una persona sin conocerla, estas creencias raras que tenemos hacia las personas de otro origen étnico, de creencias religiosas distintas, orientación sexual distinta, todos estos prejuicios vienen de nosotros y entonces se reflejan en nuestros alumnos. Existe un documento oficial. Ok, esa pregunta de un documento oficial que nos respalde. Pues miren, el, el tema con esto es que existen un montón de protocolos que nos dan a nosotros la obligación de salvaguardar. Nosotros nos convertimos en garantes del derecho de los niños. Aquí en el canal de YouTube hay una transmisión que hicimos del análisis de los protocolos, el uso de la bitácora y cómo nosotros nos convertimos en garante por la cuestión de la ley. No hay saque, somos nosotros los responsables de salvaguardar la integridad de los alumnos una vez que cruzan la puerta de la escuela o que andan con nosotros en actividades que nosotros convocamos, que los queremos llevar al museo, que los llevamos a la ciudad infantil, que los traigo al mundialito, todo el tiempo que los niños estén bajo mi responsabilidad, yo soy garante de su derecho y entonces no hay nada que me exima de esa obligación. Eso nos tiene que quedar muy claros, porque nos encanta traer a los niños para arriba y para abajo, pero no estamos sopesando la responsabilidad que nos echamos encima. Va. Si quieren ver ese video, es muy cortito, eran como 30 minutos, está aquí en YouTube, en Información es Poder. Dice que la educación que nosotros impartimos debe ser de carácter democrático y reconocer que la democracia no es nada más hacer votaciones. La democracia es un sistema de vida que se basa en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y a veces pensamos que porque hacemos votaciones ya somos bien, los más demócratas. Debe ser nacional. ¿Por qué?
Sin hostilidades ni exclusivismos, debemos atender a la comprensión de nuestros problemas, aprovechar nuestros recursos, defender nuestra independencia política, asegurar nuestra independencia económica y continuar y acrecentar nuestra cultura. Debe contribuir a la mejor convivencia humana, esto también venía en el inicio de la guía, si se recuerdan, porque debemos fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, convicción del interés general de la sociedad, ideales de fraternidad, igualdad de derechos de todos. Y aquí debemos de evitar los privilegios de raza, de religión, de grupo, de sexo, de individuos. De que hay favoritos en las escuelas, hay favoritos en las escuelas. Porque son hijos de nuestras compañeras, porque es el hijo de la tesorera, porque es güero, porque viene bañado, porque me trae regalos, por lo que ustedes quieran. Todo eso se tiene que evitar porque dice ahí que somos inclusivos, entonces este es para todos. Debe ser equitativo. Por eso nosotros, el Estado, va a implementar medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación. Y debemos de combatir las desigualdades socioeconómicas, regionales, de género en el acceso, tránsito y permanencia por la escuela. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsan acciones que mejoran las condiciones de vida de los educandos con énfasis en las de carácter alimentario. Se respalda a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. Me voy a saltar eso porque es de educación para adultos y no nos toca. Y dice que es de carácter inclusivo porque toma en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos con base en el principio de accesibilidad. Hay que realizar ajustes razonables, hay que implementar medidas muy específicas a fin de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Las barreras para el aprendizaje y la participación, díganme un ejemplo. Puede ser puede ser alguna condición en la que se encuentre el menor, puede ser también las que ponemos los maestros, por ejemplo, cuando les pedimos que vayan con uniforme a la escuela y no van. Y entonces los regresamos para que vayan y se pongan el uniforme. Ok. ¿A qué se refiere con alguna condición que presenten nuestros alumnos? Puede ser algún trastorno o puede ser también alguna situación socioeconómica. Va. Ahí me voy a detener un poquito. Las barreras para el aprendizaje y la participación nunca son del niño, nunca es el niño. Somos quienes estamos alrededor. Puedo tener un alumno autista y tal vez yo pensaría que la barrera para que aprenda y participe es el autismo, pero resulta que no, esa jamás va a ser la barrera. La barrera es tal vez una barrera de conocimiento, que las maestras no conozcamos sobre el autismo y no estemos preparadas, o que sea una barrera de actitud, que yo no quiera tener a ese niño, que yo me enoje porque la directora me lo puso. Puede ser también una barrera de comunicación, ya sea que yo no sepa cómo establecer comunicación con este niño no verbal o que haya una barrera, un problema de comunicación entre la familia y la escuela, que yo le diga a la señora necesita terapia o necesita ir con este especialista y lo que la mamá entiende es su hijo está loco o no lo quiero, ¿sí sabes? Porque como mamás luego entendemos así las cosas. Las barreras están alrededor, nunca son en el niño. Maestra María Eugenia, que levanta y baja la mano, dígame qué pasa. Se me hace que es la maestra, bueno, no sé si también María Eugenia o igual que yo, Nancy. Sí, maestra, era lo que quería comentar. Las barreras nunca es el niño, la barrera es todo el contexto que no permite que el niño acceda a la participación. Las barreras pueden ser actitudinales, didácticas, estructurales. Entonces, sí, para aclarar que no es el niño el que tiene el problema somos todos los que estamos alrededor de él y que no minimizamos o eliminamos las barreras que no le permite al niño llegar al aprendizaje. Gracias. Entonces, cuando llega este niño autista a mi kinder,
yo en lo que menos me tengo que fijarse en el autismo, sino que alrededor está impidiendo que este niño aprenda y participe. Pues la negación, el duelo de los padres que no aceptan el diagnóstico, que no lo están llevando, que no lo están medicando, que no lo llevaron con especialistas, que no quieren ir a terapia, que no quieren hablar conmigo, que no le gusta que yo les haga incidencias, que no le gusta lo que yo registro en mi evaluación. Pero también existen las barreras físicas, que esas son las más fáciles de arreglar. Las barreras físicas, pues es una rampa, un barandal, mm, ponerle tapitas de plástico o de tapiz a las sillas para que no hagan tanto ruido y no molesten al niño que trae implante o que trae aparato auditivo. Y digo que son las más fáciles, cuestan dinero, cuestan a veces mucho dinero, pero está más fácil conseguir el dinero para poner una rampa que cambiarle la mentalidad a los papás o a las maestras. Entonces, las barreras para el aprendizaje y la participación nunca están en el niño. Somos quienes estamos alrededor, la escuela, la familia, la comunidad, quienes nos constituimos como una pared que impide que el niño aprenda y participe. También la educación debe ser de carácter intercultural, porque vamos a promover en ella la convivencia armónica entre las personas y las comunidades para respetar y reconocer nuestras diferencias. Esto en un marco de inclusión social. Será integral porque educa para la vida. Yo soy educadora de profesión, de formación. Ahorita estoy cumpliendo la función directiva, pero tengo muy claro que este chacoteo que hacen los demás, ¿no? De que preescolares nos enseñaban en la normal tijeritas 1, pegamento 2, crayolitas, no sé qué. Eso es solo chiste, porque en realidad todo lo que hacemos en el kinder debe educar para la vida. Le debe de servir cuando va a la tienda, cuando ve cómo funciona el mundo, que hay que formarse para el cajero, que hay que respetar para pagar, que hay que fijarnos en el cambio, que todo esto a lo que nosotros jugamos en el kinder sirve allá afuera y lo mismo hacemos en todos los niveles. Esto tiene el objeto de desarrollar en las personas las capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que los lleven a alcanzar su bienestar. Y por último, la educación que ustedes y yo impartimos debe ser de excelencia. ¿Y cómo se entiende la excelencia? Porque esto ya lo pusieron en la reforma con López Obrador y con Peña Nieto decía que tenía que ser de calidad. Ahora nos hablan de excelencia y se entiende como el mejoramiento integral, constante, que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Máximo logro de aprendizaje de los educandos. Esa es la excelencia. Y luego nosotros, los profes, confundimos y pensamos que somos excelentes porque nuestro salón está impecable, porque hacemos filas derechitas, porque las graduaciones que organizamos son las más perronas, pero no. La excelencia se mide con el máximo logro de aprendizaje de nuestros alumnos. La educación que imparte el Estado será gratuita. Ya les dije en qué términos y luego lo vamos a desglosar cuando veamos Ley General de Educación. Y toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de ciencia e innovación tecnológica. Habla aquí de lo que deben hacer los particulares. Ahorita no nos atañe. Universidades, Congreso de la Unión, y etcétera, etcétera, que no van con educación básica. Entonces, esto dice el artículo 3º. Recuérdenme cuáles son las 6 características de la educación que impartimos. Obligatoria, universal, inclusiva, pública, laica y gratuita. Un punto para Abby. Esas son las 6 características. Apréndanselas bien. La siguiente semana, o no sé ustedes cómo la vean, porque como ya estoy de vacaciones, ahora sí los quiero poner a estudiar. No sé si ustedes sí se quieran conectar en vacaciones o quieran que los grabe y lo vean después o ya no quieran nada con la vida hasta agosto, pero cuando menos se den cuenta ya les toca el examen. Entonces, supongamos que nos vemos la siguiente semana. Hay que ver Ley General de Educación. Y es un documento muy, muy extenso. Entonces, les voy a pedir que
le vayan dando una repasada en vacaciones. Digo, de aquí al martes. Les dije ahorita el caminito para encontrar la bibliografía. Denle una revisada. No es toda la Ley General de Educación. Ahí dice cuáles artículos hay que irlos leyendo. Aquí están votando si nos conectamos y que si quieren estudiar. Qué bárbaros, qué tremendos. Paso a paso se llega a la cima. Entonces, nos vemos entonces la siguiente semana y les pongo en el grupo, el enlace siempre es el mismo, siempre usamos el mismo Zoom, no lo cambio para que no se les pierda. Y de esto que leímos hoy, pues denle otra repasadita, muchachos. Apréndanse las 6 características de la educación que imparte el Estado y checaremos Ley General de Educación. A todo mundo le quedó claro dónde va a encontrar la bibliografía y cómo va a discernir cuál es la que le toca, ¿verdad? Sí, así es, maestra, gracias. Con eso. Entonces voy a dejar de grabar.